Hare Krishna a todos, a todas. Haribol. Hare Krishna Prabhu, Haribol. Hari, Reverencias a todos. Hari, Hari. Jai, Hare Krishna. También de mi parte. Hare Krishna Prabhu, reverencias. Haribol, Mata Mataji, Hare Krishna, reverencias también. Hasta Saki, Mataji, Elena. Muy bien, vamos a empezar entonces. Son las 1:30. Aquí. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale. Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine. Nirvishesha Shunyavadi Pashtakadishatarine. Vanchakapa Tarubhyascha Kripa Sindhuvya Evacha. Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Muy bien, entonces vamos a empezar. ¿En qué texto hemos dejado? Hablando de texto. A 34. Ah, no, 35, ¿verdad? Hemos leído un texto solo ayer. Hemos leído 35. 35, vale. Entonces ahora viene la pregunta famosa de Arjuna. ¿Quién le gustaría leer hoy? Si quieres leo yo, Prabhu. Mónica, muy bien. Vale. Gracias. El 36. Sí. Arjuna dijo, oh descendiente de Vishnu, ¿qué es lo que lo impele a uno a los actos pecaminosos, aún involuntariamente, como si se lo obligara a la fe? Micrófono, La entidad Mónica. viviente, como parte integral del Supremo, es originalmente espiritual, pura y está libre de toda contaminación material. Es consecuencia, por naturaleza, no está sujeta a los pecados del mundo material, pero cuando se halla en contacto con la naturaleza material, actúa sin vacilación de muchas maneras pecaminosas. Y a veces lo hace incluso en contra de su voluntad. Siendo esto así, la pregunta que Arjuna le hace a Krishna acerca de la naturaleza pervertida de las entidades vivientes viene muy al caso, aunque a veces la entidad viviente no quiere actuar con pecado, aún así se le obliga a actuar. Sin embargo, las acciones pecaminosas no las incita la superalma que se halla dentro, sino que se deben a otra causa, tal como el Señor lo explica en el verso siguiente. Bien, Mónica, ¿quieres compartir alguna reflexión después de tu lectura? ¿Quieres decir algo que te llamó la atención? Si no, no pasa nada, pero vamos, si quieres compartir. No, de momento no. Muy bien. ¿Alguna pregunta de parte de las demás devotas? ¿Algún comentario? Juan Laguna, Hare Krishna. Buenas tardes. Bueno, ¿alguna pregunta? Hare Krishna, buenas tardes. Haribol. Bueno, entonces, ¿no? Es una pregunta muy importante. De hecho, se explica que es el... la Vanga, sí. Hare Krishna, reverencias a todos. Ya, Bueno, sí, en realidad, como dice el Prabhu Nityananda, es uno de los textos un punto crucial del Bhagavad Gita, ¿no? Donde Arjuna plantea directamente una de las dudas que lo motivan a negarse a pelear, ¿no? Bueno, una de sus inquietudes, ¿no? Entonces aquí Srila Prabhupada a mí se me hace muy, muy destacable lo que Srila Prabhupada explica en el significado. Cuando dice, pero cuando se halla en contacto con la naturaleza material, actúa así, o sea, en esta aparte que dice, en consecuencia por naturaleza, no está sujeta a los pecados del mundo material. O sea que por naturaleza nosotros no somos pecadores, ¿no? Sino que nuestra naturaleza es pura.
pero cuando se halla en contacto con la naturaleza material, actúa sin vacilación de muchas maneras pecaminosas. Esto a mí se me hace muy importante porque realmente yo creo que todos lo hemos experimentado de muchas formas y esta es nuestra posición real en este mundo, ¿no? Que siempre estamos sujetos a cometer actos pecaminosos de muchos tipos, pueden ser sutiles, pueden ser burdos, y lo que tiene como el Bhagavad Gita, lo que nos está proponiendo Krishna aquí es salir de esta situación en la que la naturaleza material nos impone actos pecaminosos que nos enredan y nos sumergen más en la ignorancia. Entonces, pues es lo que quise compartir con ustedes, que a mí se me hace como palabras muy claves para entender nuestra posición, ¿no? Gracias. Muy bien, gracias. A mí me recuerda un poco un incidente, una historia, un pasatiempo, se puede decir, de Srila Prabhupada en Londres. Londres no, en Bhaktivedanta Manor, en la comunidad que George Harrison regaló a los devotos. Y entonces, a una cierta altura en la clase, la Prabhupada decía de que el devoto puro no puede caer. Y después de la clase, la Prabhupada se acercó a las deidades, Radha Gokulananda, y estaba muy intensamente adorando, orando a la deidad. Y cuando subió a sus habitaciones, el devoto, el asistente, que no me acuerdo quién era, le preguntó a Srila Prabhupada, usted estaba muy intensamente orando a la deidad. ¿Se puede saber cuál era su oración? Y Srila Prabhupada dijo, sí, estaba orando por protección. Y entonces, protección. Y entonces el asistente dijo, pero Srila Prabhupada, usted dijo de que el devoto puro nunca puede caer. Así, ¿por qué usted estaba pidiendo protección? Y Srila Prabhupada dijo, bueno, el devoto puro no puede caer porque está siempre pidiendo protección. Siempre pide protección. Entonces es muy interesante, sí, o sea, no olvidarnos de pedir protección a cada rato, que es la forma de nos protegernos, ¿verdad? No hay sin otra manera de protección. Somos demasiado pequeñitos. Muy bien, ¿algo más? ¿Algún comentario más? Sí, yo quería preguntar, no sé, a lo mejor cuando una persona está tan segura de que no va a caer, precisamente en esto está el peligro. Si yo siempre, pues, por eso es mejor, ¿verdad? Porque es como orgullo, ya empieza un poco a salir. Sí. A lo mejor, ¿verdad? Que ser humilde siempre, como se... Siempre humilde, siempre humilde, siempre humilde. Gracias. Hasta aquí. Hare Krishna, Hare Vaishnava, Jai. justamente con lo que comenta Elena, recuerdo que Prabhupada menciona en el Bhagavatam una frase que estamos, si nos envanecemos por las plumas prestadas, en cualquier momento se nos puede quitar esto, ¿no? Krishna tiene un plan de cuánto nos da y por cuánto tiempo lo vamos a tener. Y me llama la atención en el significado cuando dice que a veces lo hacemos incluso en contra de nuestra voluntad o en contra de nuestra voluntad. Lo relaciono cuando se habla de las actividades pecaminosas o los actos pecaminosos, sí, estados de germinación y fructificación que se encuentran en el corazón, que se describe en el néctar de la devoción. Sí. Esta lectura me lleva a pensar en esa parte del néctar de la devoción. O sea, si usted por favor podría como explicar un poquito eso, por favor. ¿Que habla sobre qué? Perdón, ahí se me ha perdido un puente, y se me ha perdido unas cuantas palabras. ¿Cómo conectaste con el néctar de la devoción? ¿Cuál es la pregunta? De nuevo. En el néctar de la devoción describe que las actividades pecaminosas se encuentran en un estado de germinación, de fructificación en el corazón. Entiendo, ok. Sí. Sí, por favor. Un poco tiene eso. Mira, de Sí. acuerdo
sí, de acuerdo al acto de la devoción, pues la actividad pecaminosa surge de la ignorancia y entonces cuando uno ejecuta una actividad pecaminosa, tiene una reacción a su debido tiempo. Una reacción en la forma de prarabdha karma y aprarabdha karma. Prarabdha karma es ¿cómo se dice? La actividad, el fruto de la reacción, el fruto del acto pecaminoso. Y a prarabdha karma todavía no está manifiesto esa reacción. Y entonces, pero aparte del sufrimiento, existe un otro tipo de sufrimiento que es que uno, al actuar pecaminosamente, desarrolla un apego por la actividad, una proclividad, una inclinación hacia, ¿vale? Y eso se llama kuta. Kuta quiere decir una inclinación hacia repetir la misma actividad, ¿sabes? Y esa inclinación hacia el acto pecaminoso crea una semilla, bija, y de esa semilla surge el acto pecaminoso y de nuevo el círculo, ¿verdad? De nuevo el círculo este. No sé si te ayudó en alguna cosa. Sí, pero la pregunta sería, si citando un ejemplo, si un practicante de la devoción, un devoto, está practicando, ¿no? Está practicando seriamente el proceso y de pronto tiene una caída, ¿no? Realiza algún que se considera pecaminoso porque no es correcto y no le está ayudando en su vida espiritual. Esto puede deberse a que esta semilla que estaba por fructificar se dio en ese momento y por eso le ocurre esta situación al devoto. Normalmente en el momento de la iniciación, el devoto, el Krishna asume toda la responsabilidad del karma anterior. Eso es lo que le explican las escrituras. El Krishna coge todas las reacciones. ¿Vale? Yo te protejo, ríndete a mí, yo te protejo, no temas. Entonces, muchas veces lo que pasa es de que el devoto sufre no debido a sus actos pecaminosos anteriores, después de la iniciación, sino debido a que Krishna coge un poco de esas actividades pecaminosas. Cuando el devoto todavía está inclinado hacia el disfrute material, coge un poco de esas actividades, de ese karma que ha cogido él mismo y da al devoto, para que el devoto de una vez por todas se desapegue de esa tendencia a disfrutar aparte de Krishna. Eso lo explica el Bhagavatam, en el cuarto canto del Bhagavatam. Pero lo que estaba diciendo, según me suena, es un descuido que el devoto ha tenido. ¿Vale? Un descuido. No premeditado, sino un descuido. O sea, un tropezón, ¿verdad? Eso no pasa nada. O sea, la forma de uno solucionar el tema es llorar por misericordia. Las lágrimas de arrepentimiento solucionan el tema. Desde el momento en que el devoto no planea de nuevo hacer lo mismo, no planea hacer lo mismo. Eso es lo que puedo decir. No sé si a alguien le gustaría añadir algo más sobre este tema. Es un tema interesante, es un tema muy bueno. No sé si te ayudó hasta Saki Mataji. No sé si te ha ayudado en algo. Sí, muchas gracias. Yo tengo una pregunta también. Quiero entender el mecanismo, porque en Rusia pasó con algunos devotos que daban, se hacía prédica, ¿no? Conferencias, y después pues eso tenía una caída, ¿no? Y hasta que oficialmente, ¿no? Que después dijeron que ahora no escuchar sus conferencias, ¿no? Típico que cuando pasa esta cosa. Pero yo siempre digo, a nosotros dicen que cuando nosotros predicamos, realmente lo primero predicamos por nosotros mismos. Que realmente cuando yo hablo para mí. Entonces, ¿cómo puede pasar que realmente, como eso, como estaba diciendo, ¿no? Que hay una bija, ¿no? Entonces, que ya estaba antes, ¿y por qué al final se floreció?
¿por qué? ¿Por qué? Si yo me predico cada vez intento decir todo lo que está escrito, pero al final hago una cosa que después están todos como si en estado de shock, no esperaban de esta persona. Y él mismo creo que tampoco, a lo mejor, yo no lo sé, pero... Cada caso es un caso, ¿verdad? No se puede generalizar, dar una respuesta absoluta, porque cada caso es un caso. Pero muchas veces se puede llegar a un relajamiento, ¿vale? A un relajamiento de la intensidad de las prácticas. La persona se relaja un poquitín porque no es fácil uno mantenerse siempre, ¿vale? Y también que normalmente cuando esas situaciones acontecen, no es una situación, si acontece una vez o otra, por incidente no pasa nada. Si es una cosa continua, es algo que el devoto o la devota están cocinando hace algún tiempo. Y el problema no es tener deseos materiales, el problema es no pedir ayuda en el momento antes de ¿cómo se dice? Antes de... ¿De qué sucede? Sí, antes de que suceda, pide ayuda. Y eso es muy importante, eso hace parte del cuidado de los devotos. El devoto responsable de la comunidad debe estar atento a los síntomas de alguien que está pasando peligro. Eso es muy importante. Y el devoto predicador debe estar también subordinado a alguien que él acepte como autoridad para que lo vaya supervisionando. Todos necesitamos supervisiones. Un predicador no es una persona que está fuera de control. No, es una persona que debe estar muy protegida por un grupo de devotos en quien él tenga confianza para, una especie de un psicólogo, entonces, ¿sabes? Y que de, mira, me está pasando esto, aquello, porque cuando surge la popularidad, cuando la persona da unas clases y todo el mundo se acerca a él diciendo, bravo, eres increíble, das una clase muy buena, ya estás en dirección al sannyasi. Eso pasa, ¿sabes? Y entonces las devotas se acercan, oh, bravo, usted es tan increíble. Entonces es una forma increíble de entrar por ahí, ¿sabes? Y uno decir, sí, yo realmente soy un avatar. ¿Sabes qué? Cuando uno piensa que es un avatar, en portugués es en español también lo mismo, pero uno se puede volver un avatarado, ¿sabes? Avatarado, un tarado, ¿no? Alguien que se pasa de la cabeza. Entonces, es importante que uno tenga siempre una supervisión de alguien superior a un grupo de devotos que nos ayuda. Eso nos va manteniendo equilibrados. Eso podría decir en términos generales. No sé si te ayudó o no. Sí, ha ayudado, pero eso hablamos de profesores, pero por ejemplo, si hablar de neófitos, hay hasta vídeos de broma como nosotros estamos cantando la japa y miramos el teléfono y sabes que eso no se hace y sigues haciéndolo y no hay manera y verdad, y dice que entras en ello y no sabe cómo hacerlo. Es verdad que hay esta fuerza de ignorancia que es increíble. Es increíble. Por eso se aconseja a Mónica. Sí, Mónica, por favor. Sí, alguien que quiera comentar, ¿vale? Para no yo tampoco dominar aquí el tema. Mónica, sí, tenías la mano levantada. ¿Querías comentar algo? Sí. Sí, por favor. Sí, Prabhu, pues mira, yo pienso, me parece a mí que he entendido este texto, lo he entendido de esta manera. O sea, que el espíritu, como es originalmente pues espiritual del Señor Supremo, es por naturaleza, es libre de contaminación, ¿no? Pero el espíritu. Entonces, en cuanto tenemos contacto con la naturaleza material, ya tenemos como que nacemos con ese pecado, ¿no? De nacimiento, nacemos con el pecado, ya en ese instante tenemos contacto con la naturaleza material.
Y al nacer ya con el pecado, pues es como que se peca involuntariamente. Me parece a mí que es como, o sea, que entiendo yo así, ¿no? Como que hemos nacido con el pecado, se dice siempre, ¿no? Por al tener el contacto con la naturaleza material. Entonces de ahí ya pues nace lo que es la lujuria, la pasión, ¿no? ¿Será eso? Más o menos como que lo he entendido así. Ok. O- Sí, sí, la entidad viviente en contacto con la materia está en una situación muy, muy incómoda, muy desprotegida y necesita de una protección que empieza por escuchar correctamente las almas autorrealizadas y pasa por la asociación sana con los demás devotos y devotas y seguir los principios. Ese punto, volviendo al tema de Elena, que ha mencionado, ese tema, fíjate, estaba escuchando, Juan, después tú, ¿vale? Estaba escuchando una clase de su santidad Bhakti, ¿cómo es el sannyasi ruso, Elena? Ayúdame. Bhakti Vigyan Goswami Maharaj. Él estaba diciendo, canten las rondas antes de conectar con el teléfono. Déjalo tranquilo. Déjalo tranquilo hasta que se completen las rondas, o por lo menos la cota que nos asignamos por la mañana o lo que sea. O sea que planear el día de tal manera que cuando se nos despierta, no conectar el teléfono. Ese es un punto muy importante y puede ser la diferencia en nuestra calidad de vida. Ese es un hecho. Gracias, Mónica, por tu intervención. Juan Laguna. Sí, Haribol, Haribol. sobre este punto que explicó Prabhupada el tema de por qué, si después de tomar la iniciación y que las actividades pecaminosas habrían quedado, digamos, en un suspenso, pero algunos seguían sufriendo las reacciones de estas actividades. Entonces Prabhupada dijo que había que comparó con un fenómeno físico que le llamó momentum. Entonces explicó, ¿no?, que cuando se corta la corriente al ventilador, las aspas siguen girando. Eso dijo. Entonces, evidentemente, la reacción a las actividades pecaminosas han quedado en una especie de suspense el momento de que el devoto se entrega a Krishna. Todavía las reacciones pecaminosas van a seguir afectando. Pero no es, como dice otro verso, que el alma sigue teniendo apego a todo lo que es el disfrute de los sentidos, porque se entiende que la intención de uno está por allí. Esta explicación que dio, que está en varios lugares, creo, ha sido bastante clara y muy interesante, cómo Prabhupada les explicó a sus devotos justamente este punto. Sí. Sí, tanto ese punto como el otro anterior que he mencionado van de mano, de hecho. No hay ninguna, o sea, porque Krishna actúa personalmente, individualmente con cada ser. Y hay esa posibilidad tanto de, sí, como has dicho, es momento exactamente, y también de la otra forma también. Eso es lo que está explicado en el néctar de la devoción. Vale, muy bien. ¿Satisfechos? ¿Podemos seguir? Sí. Bueno, Mónica, ¿quieres leer el siguiente, por favor? Bueno, sí, pero vale. El texto 37. La Suprema Personalidad de Dios dijo, es únicamente la lujuria, Arjuna, que nace del contacto con la modalidad material de la pasión y luego se transforma en ira, y que es el pecador enemigo de este mundo, enemigo que lo devora todo. Significado. Cuando una entidad viviente se pone en contacto con la creación material, su eterno amor por Krishna se transforma en lujuria, en asociación con la modalidad de la pasión. O, en otras palabras,
el sentido de amor por Dios se transforma en lujuria. Al igual que la leche, en contacto con el tamarindo, se transforma en yogur. Luego, cuando la lujuria no es satisfecha, se convierte a su vez en ira. La ira se transforma en ilusión, y la ilusión hace que continúe la existencia material. Por lo tanto, la lujuria es el peor enemigo de la entidad viviente, y es únicamente la lujuria la que induce a la entidad viviente pura a permanecer enredada en el mundo material. La ira es la manifestación de la modalidad de la ignorancia. Estas modalidades se manifiestan como ira y demás corolarios. De manera que, si la modalidad de la pasión, en vez de degradarse hasta el plano de la modalidad de la ignorancia, se eleva al plano de la modalidad de la bondad mediante el método prescrito de vivir y actuar, uno puede entonces salvarse de la degradación de la ira mediante el apego espiritual. La suprema personalidad de Dios se expandió en muchos para beneficio de su bienaventuranza espiritual, siempre en aumento, y las entidades vivientes son partes integrales de esa bienaventuranza espiritual. Ellas tienen, además, una independencia parcial, pero por el mal uso de su independencia, cuando la actitud de servicio se transforma en la propensión al disfrute de los sentidos, quedan bajo el dominio de la lujuria. El Señor hace la creación material para brindarles a las almas condicionadas una facilidad de complacer esas propensiones lujuriosas, y cuando ellas se encuentran totalmente desconcertadas debido a las prolongadas actividades lujuriosas, comienzan a hacerse preguntas acerca de su verdadera posición. Esa indignación es el comienzo de los Vedanta Sutras. Indagación. Esa indagación es el comienzo de los Vedanta Sutras. Indagación. En los que se dice Atoto Brahma Jignasa. Uno debe investigar acerca del Supremo, y al Supremo se lo define en el Srimad Bhagavatam como Janmadhi Asya, Yato Vayat y Taratasya. O el origen de todo es el Brahman Supremo. Así pues, el origen de la lujuria también se halla en el Supremo. Sí, por lo tanto, la lujuria se transforma en amor por el Supremo, o se transforma en conciencia de Krishna, o, en otras palabras, en desear todo para Krishna. Entonces, tanto la lujuria como la ira pueden ser espiritualizadas. Hanuman, el gran servidor del señor Rama, exhibió su ira en la acción de prenderle fuego a la ciudad dorada de Ravana, pero al hacerlo se convirtió en el devoto más sobresaliente del Señor. Aquí también, en el Bhagavad Gita, el Señor introduce a Arjuna a utilizar su ira en contra de sus enemigos para la satisfacción del Señor, de manera que la lujuria y la ira, cuando se emplean en el proceso de conciencia de Krishna, se convierten en nuestros amigos y no enemigos nuestros. Ok, muy bien. ¿Algo que quieras comentar, Mónica? ¿Algún punto importante que hayas visto, quieres compartir? Pues importante, pues más nos vale convertir la pasión y la lujuria en nuestros amigos y no enemigos, pero claro, hay que estar mucho en la conciencia de Krishna para poder espiritualizarnos. Ajá, más o menos. Okay. Vale, gracias. Una preguntita para todos. ¿Cómo se puede usar la lujuria? De manera que la lujuria y la ira
cuando se emplean en el proceso de conciencia de Krishna. Hemos visto que Srila Prabhupada menciona a Hanuman y también podríamos mencionar a Arjuna en relación con la ira. Y la lujuria, primero podríamos preguntar, ¿cómo se definiría la lujuria y cómo emplearla en el servicio de Krishna? Eso se podría preguntar. ¿Cómo se definiría la lujuria? ¿Qué es la lujuria? La lujuria, ira, rabia, así, ¿no? La lujuria. Definir la lujuria. Yo diría que se puede poner, por ejemplo, si a uno se siente muy atraído por estudiar el Bhagavatam, pues puede tener así como un deseo así muy intenso de escuchar el Bhagavatam, y eso pues también es una gratificación de los sentidos. Ajá, será una gratificación de los sentidos. Puede ser también. Elena, ¿qué es la lujuria? La lujuria yo creo que es todo lo que impide como obstáculo a servicio devocional. Yo como entiendo eso, todo lo que nos despiste de hacer servicio devocional, de hacer relaciones con Krishna, pues yo creo que todo eso realmente puede considerarse como lujuria, no sé. Ok, impedimentos, actividades que impiden nuestra relación con Krishna, actividades, sí, técnicamente sí, lujuria. Sí. ¿Qué más se podría decir sobre el tema de la lujuria? ¿Algo más? Lujuria, sí, esas actividades, es verdad. Es el querer disfrutar de los sentidos sin llevar en consideración a Krishna, ¿verdad? Sin llevar en consideración Krishna. Sin poner a Krishna, sí. ¿Lavanga, Mataji? Hare Krishna. Lujuria. ¿Qué es lujuria? ¿Qué es la lujuria? Bueno, la lujuria es todos los deseos que tenemos de disfrutar algo que no es nuestra cuota. Todos nacemos con una cuota para disfrutar y para sufrir, o sea, un karma. Y a veces nos empecinamos o nos esforzamos por obtener cosas que deseamos que no nos corresponde obtener porque pues está fuera de nuestro alcance, de nuestro ámbito, de nuestra capacidad, pero aún así luchamos por obtenerlas. Entonces, en esa lucha, en ese esfuerzo que hacemos por alcanzar algo, podemos cometer muchas atrocidades, muchos atropellos contra otros, ¿verdad? O contra nosotros mismos. A veces la lujuria también nos daña a nosotros mismos en nuestras capacidades de comprensión o de perdón o de compasión. O nos volvemos muy duros de corazón porque queremos alcanzar algo que deseamos con mucha pasión, con mucha ansia, y eso nos hace sufrir, ¿no? Al final de cuentas, dice Krishna más adelante que de la lujuria nace la ira. Entonces, cuando no obtenemos lo que queremos, viene la ira. Y la ira pues hace que se destruya lo que nos rodea, ¿no? Y a nosotros mismos a veces la gente por ira se suicida, por frustración, porque no ha podido obtener esa cosa que desea, sea una persona, sea un lugar, sea una posición, poder, dinero, cualquier cosa. Ok. Haribol. Haribol, gracias. Bueno, Elena, ¿tienes la mano levantada? Bueno, de todas formas quería también decir que es verdad que muchas veces autogestión es bueno hacerlo, porque muchas veces digo, uy, estoy como si enfadada, tengo rabia, ¿no? Y después cuando empiezo a gestionar, y lo que es verdad por debajo de todo es un deseo que no se ha cumplido otra persona, y yo ya pues realmente como no he conseguido lo que quería, pues pasa a ira, y muchas veces automáticamente pues hacemos las cosas sin dar cuenta por qué surge esta emoción, pero cuando piensas realmente, verdad que reconoces, es por eso, porque
quiero conseguir, pues eso, sí. Ajá, el deseo de controlar, sí, que las cosas sean como nosotros. Sí. Bueno, Nityangi, sí, sí, había dos preguntas. Una era la definición de lujuria y la otra, cómo ocupar la lujuria al servicio de Krishna. Sí, ese es. Más o menos es por ahí. Vale, muy bien. Entonces, sí, es el intentar encontrar. Juan, ¿quieres decir alguna cosa? Sí, tienes el micrófono. No, por el momento no. No, ok. Sí, Bueno, esa inclinación hacia el amor, pero manchado con la modalidad de la pasión, ¿verdad? Tal como la leche cuando tocada por el tamarindo se convierte en otra cosa que no la leche. De igual modo también el amor que buscamos, que originalmente es por Krishna, cuando es manchado, cuando es tocado, activado por la modalidad de la pasión. Y si vemos la modalidad de la pasión, significa eso, ¿no? O sea, si vemos las características de la modalidad de la pasión, el capítulo 14 es eso, ¿no? El disfrute personal, el querer honor, el querer reconocimiento, el querer, ¿verdad que sí? Todo eso está manchado con esas cosas. Muy bien. Sí, ahora, ¿cómo se emplearía al servicio de Krishna? La lujuria, bueno, Nityangi dijo que, bueno, a través de leer el Bhagavatam y a través del deseo intenso de leer el Bhagavatam, ¿no? Podría ocupar. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué De más? muchas maneras. Sí. Cualquier cosa que nos guste. Por ejemplo, si a alguien le gusta mucho cantar, pues cantar puede ser muy disfrutable para la persona, pero al mismo tiempo es espiritual. Cualquier cosa que nos guste mucho y la hagamos. Ajá, ok. ¿Qué más? Gracias, Nityangi. ¿Qué más? Tenemos aquí dos manos, Lavanga y Elena, o Elena y Lavanga. Sí. ¿Queréis comentar sobre este tema? ¿Cómo ocupar la lujuria en conciencia de Krishna? sí, pero yo conozco la gente, por ejemplo, que ahora han hecho un libro de menú para Ekadashi. Sí. Sí, entonces, pues se realizan con esto. Por ejemplo, le gusta escribir o hacer ediciones virtuales, no virtuales. Entonces han hecho un libro y están, pues eso, con esto promoviendo, diciendo que ya no tienes que pensar lo que quieres hacer en el Ekadashi. Ya tienes aquí listo todos los ingredientes sanos y funciona, muy creativo. Ajá, ok. Gracias. Lavanga, Mataji. Y hasta Saki después. Sí, bueno, yo he visto muchas veces cómo los devotos y yo misma empleamos tanto la lujuria como la ira, ¿no? En el servicio. La lujuria, bueno, en decorar muy bellamente a la deidad, en que los devotos realmente compiten y pelean por los servicios casi a muerte, ¿no? La elaboración, yo he visto devotas que se empeñan mucho tiempo en hacer una guirnalda así súper elaborada porque quieren ver su guirnalda súper elaborada en el cuerpo de la deidad. Puyaris que toman también ciertas actitudes que dices tú, pues está muy interesado, ¿no? En que todo esto, y yo lo empato con esos sentimientos de lujuria, ¿no? Porque son deseos bien orientados para el servicio, y la ira, pues también la he observado muchas veces entre los devotos, e incluso una vez me tocó ver enojado a Bhaktitirtha Swami, y yo lo conocí en México una vez que, bueno, lo conocí en México, él vino en el 96 o 97 a México por primera vez, después vino en otras ocasiones. Y bueno, él cómo bailaba, ¿no? O sea, cómo hacía sus kirtans, que eran así impresionantemente por tiempo, bailando, brincando, corriendo, y a todos nos impregnaba esa pasión, ¿no? Porque era una pasión y bien profunda. Y él, en ese tiempo, él tomó como una posición como de Koyibisi,
y tuvo que enfrentar a unos devotos que estaban en una posición administrativa. Y yo lo vi cómo los trató, y los trató con enojo, con disgusto. Le daban una cantidad de dinero, le daban un dinero, y él dijo: yo no necesito tu dinero, y lo aventó. Yo no necesito tu dinero, a mí no me vas a comprar. O sea, a mí eso me parece que fue una bendición poder ver cómo un devoto puro usaba la lujuria, ¿no? Muy interesante. Digo, la ira, ¿no? No la lujuria, sino la ira. Y así he visto que sí, hay muchos usos que uno le puede dar a esa ira y a esa lujuria, porque uno nunca va a dejar de tener ira y nunca va a dejar de tener lujuria, porque son partes de las emociones que tiene Krishna y son parte de nosotros. Lo que uno tiene que aprender es a encauzar esa ira y esa lujuria. Muy bien, muy buen punto. Hare Krishna. Sí, esa intolerancia hacia los desvíos establecidos por Srila Prabhupada, ¿verdad? Las directrices establecidas. Esa intolerancia, corregir, es muy buena aplicación de la ira. Sí, muy bien, gracias por la información. Muy bien. Bueno, entonces, Peque, pasamos al siguiente. Mónica, contamos contigo hoy. ¿Quieres leer la siguiente? Sí, Prabhu. Sí, Prabhu, vale, pues sigo. Perdón que los Bueno, interrumpa. el 38. Perdón que los interrumpa, Prabhu, pero es que la madre Astasaki tenía levantada también la mano. Pero ha dicho que también iba a comentar vale. acerca de edad, pero ya lo hizo la Vanga de Vidasi. De hecho, yo estaba viendo aquí y cuando empezaste a hablar, he sentido hasta Saki quitó la mano. Y entonces pues, de repente la Vanga ha dicho algo que ella iba a decir y ella confirmó en el chat. Muy bien. Mónica, sí. Bueno, pues sigo. En el texto 38. Así como el fuego lo cubre el humo, o como un espejo lo cubre el polvo, o como el embrión lo cubre el vientre, asimismo a la entidad viviente la cubren distintos grados de esa lujuria. Significado. Hay 3 grados de cobertura de la entidad viviente mediante la cual su conciencia pura es oscurecida. Esa cobertura no es más que diferentes manifestaciones de la lujuria, tal como el humo en el fuego, el polvo en el espejo y el vientre alrededor del embrión. Cuando se dice que la lujuria se asemeja al humo, se sobreentiende que el fuego de la chispa viviente puede prescribirse un poco. En otras palabras, cuando la entidad viviente exhibe ligeramente su conciencia de Krishna, se dice que se asemeja al fuego cubierto por el humo. Aunque donde hay humo tiene que haber fuego. En la primera etapa no hay una manifestación patente del fuego. Esa etapa es como el comienzo del cultivo de conciencia de Krishna. El polvo en el espejo se refiere a un proceso de limpieza del espejo de la mente mediante diversos métodos espirituales. El mejor proceso es el de cantar los santos nombres del Señor. El embrión cubierto por el vientre es una analogía que ilustra una posición desamparada, pues en el vientre el niño está tan desamparado que ni siquiera puede moverse. Esa etapa de la condición viviente se dice que se asemeja a la de los árboles. Los árboles también son entidades vivientes, pero se les ha puesto en semejante condición de vida por una exhibición tan grande de lujuria, que prácticamente están desprovistos de toda conciencia. El fuego, el espejo cubierto se dice que se asemeja a las aves y a las bestias, y el fuego cubierto por el humo se dice que se asemeja al ser humano. En la forma de un ser humano, la entidad viviente puede revivir un poco el estado de conciencia de Krishna y se desarrolla adicionalmente. El fuego de la vida espiritual puede ser encendido. Mediante la manipulación cuidadosa del humo que hay en el fuego,
se puede llegar a vivir este último. De modo que la forma humana de vida es una oportunidad para que la entidad viviente se escape del enredo de la existencia material. En la forma humana de vida uno puede conquistar al enemigo, la lujuria, mediante el cultivo de conciencia de Krishna bajo una guía capaz. Muy bien. ¿Algún comentario, alguna preguntita? A ver, en la salida ya. La Vanga tiene la mano levantada, no sé si quieres decir algo o te olvidaste. ¿Y Tianguis se marchó? Perdón, se me olvidó, pero si Mónica no tiene algún comentario, me gustaría hacer algún comentario. Solamente. Mónica, ¿querías comentar algo? ¿Compartir alguna reflexión que has tenido? Sí, no, de momento me parece, he entendido el texto bien. Vale. Sí. Ok. Entonces, ¿la van así? Sí, bueno, aquí Prabhupada hace varias analogías, ¿no? Para explicarnos cómo es que el alma en los diferentes cuerpos que tiene es cubierta, o se puede entender que está cubierta por la lujuria, ¿no? Pero también destaca en el significado que el cuerpo humano es una posición muy favorable para el alma, para poder trascender la situación en la que se encuentra de estar precisamente desconectado, ¿no? De la conciencia de Krishna o del Supremo. Y aquí dice que en la forma humana de vida uno puede conquistar al enemigo, la lujuria, mediante el cultivo de la conciencia de Krishna. Eso es un punto en el que Prabhupada empieza, bueno, no empieza, pero nos dice, nos empieza o nos está destacando la importancia del cuerpo humano. Muchas gracias. Eso de Gracias. ¿Algún comentario más? Ajá. Aquí podría destacar, sí, que es a través de la práctica de actividades apropiadas bajo la guía del mes espiritual. Eso me tocó bastante, ¿verdad? Que uno puede revivir esa conciencia original, conciencia de Krishna, en la forma humana de vida, sí. Elena. A mí solo que para mí voy a destacar eso, que importancia de estar en cuerpo humano, que pues eso es importante, saber valor de lo que estamos en esta forma, porque solo en forma humana no podemos conseguir acercarse a Krishna, ¿no? Y eso que dicen que podemos lucharse con el enemigo de lujuria, ¿no? Y desarrollar la conciencia de Krishna solo en cuerpo humano, en ningún otro cuerpo. Ya, seguro. Muy bien, gracias. Juan, Laguna. Hare Krishna. En relación a la lujuria, entonces vemos que hay dos parámetros. Uno sería, y respecto a la pregunta que usted ha hecho, es cómo transformar la lujuria, digamos, en lujuria para Krishna, ¿no? Esa es lo que más o menos se han dado algunos ejemplos. Y lo otro es que la lujuria debe ser conquistada, o sea, parecería que es como la misma cosa, transformarla o conquistarla. Ahora, hace un tiempo atrás, yo puse un ejemplo que quizás en ese momento no cabía como ahora. Yo les dije que yo tenía mucho tiempo ocupado y en escuchar, cantar los mantras así muy armonizados, muy prolongados y especialmente cantada por devotas mujeres. Porque hay unas cantantes en la red, en todo lado, que te dejan. Entonces, si uno se descuida, entonces está actuando la lujuria por no el contenido del mantra, sino
por el formato musical, agradable. Bueno, entonces se puede quedar ahí. Entonces, a pesar de estar escuchando Mahamantra y cantadas por devotos en sitios propicios, está actuando la lujuria. Ahora, si esta tendencia se va transformando, se van quitando ciertas cosas, entonces se ve que esa lujuria por escuchar esos Mahamantras al final van a terminar ayudando a otras personas, a otras personas, a las que se le despierte el cantar el Mahamantra, agruparse y entonarlo y sacar provecho de eso. Yo vería un ejemplo de transformar la lujuria, pues en lujuria, digamos, entre comillas, devocional. No sé, se me ocurre decir esto. Vale, es el tema de los bhajans y cosas de esas, ¿sí? Que uno se atrae por el aspecto artístico y no propiamente por el santo nombre. Eso sería una... ¿Es eso? ¿Lo he entendido bien o lo he entendido? Eso estoy diciendo, exactamente. Okay. Sí, vale, muy bien, sí. Sí, se puede, yo lo decía eso, sí. Ah, vale, va en el coche, Mónica. Vale, muy bien, muy bien. Ok. Vale, perfecto. Entonces mejor que no leas de nuevo, ¿no? Ya, o sea que vas en el coche. Bueno, ¿algo más sobre este tema? ¿O sobre este texto en particular? ¿O podemos pasar o hasta aquí sí, madre? Lo que veo en este verso es que Prabhupada habla de los tres grados de coberturas. Esto me lleva a una reflexión y a valorar, ¿no? A valorar esta oportunidad que tenemos, porque por alguna misericordia, por algo, misericordia de Krishna, tenemos un cuerpo humano. Y es el grado de cobertura en el que hay un grado de conciencia, ¿no? Prabhupada dice, el primer grado es cuando el humo cubre el fuego, y eso significa que hay una chispa encendida. Para que haya humo, tiene que haber un fuego. Ese es el origen, ¿no? Si no hay fuego, no hay humo. Entonces, esto me lleva a una reflexión de valorar mucho esta oportunidad que tenemos. Primero, porque tenemos un cuerpo de ser humano con una capacidad. Y segundo, es que ya estamos en un proceso espiritual. Y tercero, que ese proceso es conciencia de Krishna, que tiene una filosofía tan vasta, tan completa. Entonces, esta reflexión de valoración, ¿no? De valorar mucho. Es todo. Muy bueno, sí. Una valorización que lleva a un estímulo de poner en práctica, ¿verdad? Como si la propia menciona, de poner en práctica, sí. Ese momento el fuego había explicado puede ser encendido. En la forma de vida humana no puede conquistar al enemigo mediante el cultivo de la conciencia de Krishna, bajo un guía capaz, sí. El poner en práctica esas prácticas, ¿verdad? Poner en práctica ese proceso de la conciencia de Krishna, sí. Es una forma de valorar bastante, sí. Muy bien. Gracias. ¿Qué más se podría decir? ¿Da tiempo todavía de leer un texto más? Mónica ya no va a poder. ¿Alguien le gustaría leer el último texto de este viernes, este fin de semana? Prabhu, si me permite. Sí, ¿lo leo? Sí, por favor. Gracias. Dice, texto 39. Sí. Así pues, la conciencia pura de la sabia entidad viviente es cubierta por su enemigo eterno en forma de la lujuria, que nunca se satisface y arde como el fuego. Sí. Significado. En el Manu Smriti se dice que a la lujuria
no se le puede satisfacer con ninguna cantidad de disfrute de los sentidos, tal como el fuego nunca se lo extingue mediante un suministro continuo de combustible. En el mundo material, el centro de todas las actividades es la vida sexual, y por ello este mundo material recibe el nombre de Maitunya Agara, o los grilletes de la vida sexual. En la cárcel ordinaria, a los criminales se les mantiene tras unas rejas. De igual manera, a los criminales que desobedecen las leyes del Señor, se les encadena por medio de la vida sexual. El adelanto de la civilización material, en base a la complacencia de los sentidos, significa aumentar la duración de la existencia material de la entidad viviente. Así pues, esta lujuria es el símbolo de la ignorancia que mantiene a la entidad viviente dentro del mundo material. Mientras que uno disfruta de la complacencia de los sentidos, puede que haya algún sentimiento de felicidad, pero de hecho ese supuesto sentimiento de felicidad es el mayor enemigo de aquel que disfruta de los sentidos. Muy bien. Después de haber leído, ¿quieres compartir con nosotros alguna reflexión? Sí, claro. Bueno, aquí Krishna está diciendo que la lujuria nunca se satisface, ¿no? Y que arde como el fuego. Y sí, de hecho, así se siente, ¿no? Como un fuego que arde dentro de nosotros. Yo creo que todos lo hemos sentido. Entonces, también aquí en el significado, Prabhupada dice que así pues, esta lujuria es el símbolo de la ignorancia que mantiene a la entidad viviente dentro del mundo material. Entonces, esto para mí es muy contundente, ya que, de hecho, el deseo de disfrutar de los sentidos es lo que todos tenemos la experiencia que nos ha enredado, ¿no? Nos ha enredado desde que somos jóvenes, desde que somos niños incluso, ¿no? Que queremos tener cosas que no nos pertenecen y a veces hasta las robamos, ¿no? De los almacenes, no sé. Nos enredamos siempre tomando decisiones basadas en el deseo de disfrutar algo y sufrimos mucho. Yo tengo la experiencia personal de así, ¿no? De muchos problemas, mucho sufrimiento, experiencias muy duras, precisamente por el deseo de disfrutar, sin conciencia de Krishna, de hecho, sin conciencia de Krishna, y después, ya después de un tiempo que he estado practicando y por la misericordia del maestro espiritual y de los devotos, pues entender un poco esta situación en la que estoy, pero a veces no es suficiente porque la lujuria, el deseo de controlar, por ejemplo, es muy fuerte y nos arrastra, nos impulsa a actuar de una manera desagradable para uno mismo y para los demás pero bueno, a veces yo digo, bueno, gracias Krishna que al menos puedo verlo y puedo hacer algo al respecto, ¿no? Pero podemos ver en el mundo que hay muchísima gente que ni siquiera se da cuenta cómo está siendo impulsado por los deseos, por la ira, por la codicia, ¿no? Y eso es triste, es triste ver que las personas mismas se están creando el sufrimiento, ¿no? Así como yo me lo he creado por muchos años, me duele a veces mucho ver cómo muchas personas lo hacen y ni siquiera lo saben. Bueno, ese es mi comentario. Muy bien, gracias. Aquí tengo una cosa interesante. Así, esta lujuria es el símbolo de la ignorancia. Es como, por ejemplo, la bandera es un símbolo de un país, ¿verdad? La bandera es un símbolo de un país, es el himno nacional, el símbolo. Entonces, la lujuria es el símbolo de la ignorancia. Esto me ha tocado así. Wow, o sea, nunca había pensado en eso. O sea, que es el símbolo. La lujuria es como que, sí, yo soy lujurioso, por lo tanto, pertenezco al país que se llama ignorancia. Algo por ahí. Muy interesante, ¿no? O sea, eso se me ocurrió decir. Muy bien, entonces, ¿algo más sobre este tema? Sí, quería compartir, si yo he entendido bien, en su momento dado yo preguntaba en una clase, a mí me llamaba siempre la atención y hasta que yo no creía,
cuando jóvenes, hay jóvenes que están en renuncia, ¿no? Que hay jóvenes que, como por ejemplo, Yudhanandana Swami, ¿no? Quiero decir que yo siempre me llamaba esa atención, digo, ¿cómo es? ¿Cómo puede ser? Y a mí me explicaron, como yo entendí, que esta gente son así porque no es de primera vida ya. Es como que, y claro, entonces sí que se entiende, pero también no sé si este punto que siempre hablan de que está todo basado en la vida sexual, no sé, yo no sé si es más porque cultural y a nosotros se enfocan en eso, pero yo recuerdo, porque yo recuerdo cuando era joven, es verdad que yo tenía muchos pensamientos, como dicen aquí ahora, románticos, pero yo no sentía, por lo menos particularmente, tener ganas de sexual alguna cosa. Es que buscaba el amor realmente, este amor de Krishna, que me dijeron mucha gente, eso no existe, eso no existe, eso no existe. Sí, sí. Prabhupada enfoca en la actividad que es más predominante, ¿verdad? Que es más fuerte. Y que en última instancia todo se encausa hacia esa actividad. Pero sí que la lujuria no se centra solo en ese acto, sino que es toda la actividad que no contempla. Alguien ha dicho de que no contempla nuestra cuota, no es nuestra cuota. Y por lo tanto, nosotros queremos disfrutar, queremos controlar. Y entonces eso también hace parte de la lujuria, no solamente el acto sexual. Sí. Muy bien, Lavanya quería decir algo y eso sería la última intervención. Sí, en relación a lo que comenta Elena, Elena Prabhu, ahí sí, Prabhu no, efectivamente. por favor, Prabhu no, Mataji. Bueno, Mataji. El Prabhupada en alguna parte de los significados que hemos leído dice, no sé si fue en que este mundo es Maitunya Agara, o los grilletes de la vida sexual. Y a lo largo de sus libros, Srila Prabhupada explica por qué, o en diferentes partes, por qué, si todos nos damos cuenta, y no solamente en la actualidad, lo que pasa es que en la actualidad, como toda la información es más abierta y todos tenemos, la gente en general tiene más acceso a la cultura y a la información, pues lo vemos más abierto, pero siempre el sexo ha sido el centro de la actividad de la sociedad, tanto a nivel privado como a nivel público. Y en el pasado todos sabemos, por ejemplo, los desmanes de los romanos, etcétera, etcétera, los reyes ingleses, los reyes franceses. O sea, este es un mundo en el que te ata a través del sexo. ¿Sí? A través del sexo. No hay otra manera, hay otras formas, por ejemplo, se dice, incluso los materialistas explican, está el sexo, el poder y el dinero. Y al final los seguidores. Entonces esos 4 aspectos de la vida son lo que nos ata, pero el sexo es como el grillete más general para toda la población. Toda la población en general está sujeta por el sexo. Hay unos que ya no les importa el sexo, porque lo tienen así como al alcance de la mano, ¿no? Lo que les importa es el poder o el dinero o los seguidores. Entonces, pero aquí Prabhupada es muy específico diciendo que este mundo es el mundo del sexo. Y sí, o sea, podemos ver que toda la cultura se centra en el cuidado del cuerpo, pero ¿para qué? O sea, ¿para qué queremos darle comodidad al cuerpo y para qué queremos cuidar el cuerpo? Para disfrutarlo sexualmente. No hay otra razón por la que queremos darle tanto cuidado al cuerpo. Y ya no queremos tener hijos porque no queremos responsabilidades, entonces, pero queremos tener sexo y creamos muchos tipos de anticonceptivos porque queremos tener el sexo, pero no queremos tener las consecuencias del sexo que son los hijos. Y así se va degradando la sociedad. Bueno, era mi comentario, Jario. Muy bien, gracias. Perdón, Madre Lavanya, perdón, antes de que se retire. Dígame. ¿Usted haría hincapié en diferenciar en algo lo que es la sexualidad y lo que es el sexo?
¿Podría usted tratar de un poquito puntualizar esto? Bueno, yo yo considero que como almas espirituales dentro de un cuerpo, sea de hombre o de mujer, ¿verdad? No hay para mí no hay tanta diferencia entre qué sexo tienes, ¿verdad? O qué tipo de sexualidad practicas, ¿no? Porque hay muchos hombres que no practican la sexualidad que les corresponde, sino que son homosexuales, ¿no? O hay muchas mujeres igual, ¿no? O así, ¿no? Entonces yo pienso que no es tanto tu sexo, sino el uso que haces de tu sexo. La restricción que tienes en esas actividades o la nula restricción. Entonces, no sé si estoy contestando o estoy ayudando con lo que le digo, o me podría ampliar su pregunta. Bueno, cuando, o sea, una cosa es general, digamos, la lujuria es una cosa general, o sea, la exaltación en el disfrute de todos los sentidos, no solamente el sentido del sexo, Sí, así es. el oído, la vista, el comer, etcétera, etcétera. O Sí, sea, sí, el sí. marco de todo es la sexualidad. Y a eso se está, yo creo, esa es mi opinión, a eso se está refiriendo que el mundo material está atrapado en este marco que le pone el nombre de grillete, ¿no? Ahora, tanto en la vida devocional como en la vida que no es devocional, la correcta utilización del sexo en sí, o sea, la relación sexual entre hombre y mujer, ¿no? Tiene sus regulaciones más específicas. Ahora, cuando esto no ocurre, por ejemplo, todo el tema del libertinaje, del homosexualismo, la prostitución, todo ese mundo que es toda una complicación, no solamente espiritual, sino también social, entonces está más enfocado al tema limitado de lo que se entiende como sexo libre o sexo controlado, etc. Bueno, Esta diferencia un poco, no sé, a mí me ayuda a ver esto. sí. Bueno, mire, en realidad, Perdón por el diálogo, Pablo. sí, no, está bien, pero mire, en realidad, Tirar. como explica Srila Prabhupada, ¿no? Nosotros somos más que el cuerpo, ¿no? Entonces, el cuerpo tiene ciertas actividades porque tiene una naturaleza, ¿no? De desarrollarse en este mundo. Entonces, necesita el sexo. Por eso, por ejemplo, hay 4 ashram, el de Brahmachari, el de Grihastra, así, ¿no? Entonces, dentro de conciencia de Krishna, todas las actividades están reguladas, pero en el mundo material, ninguna actividad está regulada. Anteriormente, pues había más cultura, los padres educaban mejor a sus hijos y pues te casabas y tenías sexo, llegabas virgen al matrimonio, cosas así, ¿no? Pero en realidad era como más oculto todo, porque todo existía, pero oculto. Ahora, como todo es abierto, pues parece ser que el mundo ha explotado en una actividad, pero más bien se ha abierto. Entonces yo digo que no importa qué cuerpo tienes, qué tipo de sexualidad tienes, si la tienes de una forma, la tienes de otra, siendo hombre, siendo mujer. El punto es que la sexualidad es lo que nos ata. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes sexo, ¿qué vienen? Los hijos, y con los hijos, ¿qué viene? El yugo. ¿Por qué? Porque tienes que ser responsable, tienes que crear una familia y tienes que darle un entorno, ¿no? Y tienes que formar toda una serie de cosas. Entonces, por eso yo creo que Prabhupada se refiere a que el sexo es un yugo. Pero pues yo, la verdad, mi conocimiento es limitado y me gustaría escuchar al Prabhu Nityananda qué tiene que decir al respecto. Bueno, aquí solo para comentar así, para llevarnos un poco las palabras de Krishna en el capítulo 7, texto 11. Balam balabatan chaham kamaraga vibarchitam narma virudo bhuteshu kamosmi bharatarshava. Yo soy la fuerza de los fuertes, despierta de pasión y deseo. Soy la vida sexual que no es contraria a los principios religiosos, o Señor de los Bharatas, Arjuna.
con esto nos podemos quedar y reflexionar, ¿vale? El significado es muy cortito también. La fuerza del hombre fuerte debe aplicarse para proteger a los débiles, no para la agresión personal. De forma similar, la vida sexual, de acuerdo a los principios religiosos, Dharma, debe ser para propagar buenos hijos y no para otra cosa. Así pues, la responsabilidad de los padres es la de hacer a sus hijos conscientes de Krishna. Y Prabhupada animaba a sus discípulos a tener muchos hijos, e incluso Bhaktisiddhanta Sarasvati dijo también, si yo pudiera convertir a mis hijos en devotos puros de Krishna, podría tener mucho. Entonces eso, o sea, la vida sexual, todo tiene un propósito adecuado. La vida sexual también. Muy bien, Jai, vos deseo aquí una... muy interesante la clase, dijo Mónica. Gracias. Muy bien, ya entonces, buen fin de semana para todos. Muchas gracias a todos. Mucha protección. A todos. Hare Krishna. Jai Shri Prabhupada. Muchas gracias, Haribol, buen fin de semana. Haribol, Prabhupada. Jai.